Buenos días, quien les habla Natalia Rexuch. Es un placer para mí estar acompañándolos en esta jornada internacional de atención central a la persona y compartirlo con colegas de América Latina. Estoy junto con Ezequiel. Estamos convocados a participar en este espacio para hablar sobre la evidencia del modelo de atención centrado en las personas. Yo soy coordinadora de Plaintree América Latina Sur, junto con el departamento, con el IEX, trabajamos con Ezequiel. ¿Quieres presentarte? Bueno, ¿qué tal? Ezequiel García Elorrio, yo trabajo con Natalia en el proyecto Plaintree, que está incorporado al Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IEX. Así que bueno, es un placer compartir esta jornada con ustedes, los felicitamos al Sanatorio de las Lomas por llevarlo adelante. Y bueno, un domingo en la noche, desde Santiago de Chile, estamos grabando este video para poder acompañarlos de alguna manera en esta actividad. Así que esta presentación la vamos a compartir con Natalia, ella empieza y yo después termino. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y en realidad hablar de una atención central a la persona no es algo novedoso, podemos remontarnos a la historia y los orígenes de la medicina. Acá tenemos un representante de la historia, Hipócrates, que ya desde sus inicios hablaba de la importancia de conectar con la persona, con el paciente, la escucha, para poder avanzar en un posible tratamiento que cure y cuide la salud de alguna persona. Pero sabemos también que a partir de ya avanzando en la historia y llegando a los días de hoy, estamos hablando de hoy un sistema de salud altamente complejo, y sabemos que muchas veces no es posible realmente trabajar en pos del paciente, personalizando la atención y cubriendo esas expectativas o necesidades que los pacientes presentan. No sé si querés. No, está muy bien. Creo que es un tema desafiante que nos propuso el Sanatorio para compartir con ustedes. Natalia y yo representamos profesiones complementarias dentro del sistema de salud, así que tenemos visiones no exactamente alineadas, así que es interesante que la demos entre los dos, la presentación. Pero bueno, la idea es, como siempre, en una profesión con base científica como es la de salud, tratar de promover las mejores prácticas conocidas, tengan o no un alto nivel de evidencia, en pos de una circunstancia tan importante como es la atención central en la persona. Y bueno, sabemos que hablar de calidad y avanzar en el camino hacia la excelencia nos remonta a la triple meta, ya planteado hace varios años atrás por el IHI, que habla de mejor de la salud a nivel poblacional, cuidando la experiencia del cuidado y reduciendo los costos de la atención. Esto es hablar de excelencia, ya hace unos años atrás se habla en estos términos, pero esto ha ido evolucionando y se ha reconocido la importancia también de incluir de manera explícita la experiencia del personal de salud al mismo nivel para poder brindar realmente un servicio de calidad y hacer que este círculo virtuoso en camino hacia la excelencia sea posible. Y más recientemente estamos hablando que este concepto sigue evolucionando y seguirá evolucionando seguramente, y hablamos de la quíntuple meta, y la quíntuple meta incluye al concepto de la equidad. Es una deuda que sigue pendiente, y sobre todo lo hemos visto dentro del contexto de la pandemia, cómo llegar a tener acceso a un servicio de atención en salud y tener acceso a un servicio de calidad sigue siendo una deuda importante. Y hablar de esta evolución del concepto nos lleva a centrarnos en la definición tradicional de la calidad, donde se plantean las 6 dimensiones que tienen que ver con la seguridad, la efectividad, la eficiencia, el acceso, la equidad y la atención centrada en el paciente. Esto es una definición muy conocida ya dentro del entorno sanitario. De hablar de calidad es de estas 6 dimensiones, pero también sabiendo las dificultades que hoy tenemos y las deficiencias que aún sigue presentando el sistema de salud, nos hace repensar ese modelo. Y aquí este círculo que vemos debajo es una definición más reciente acerca de qué es hablar de calidad en salud, y incluye otras variables, ¿no? Entonces, para compartir con ustedes y pensar si es suficiente hoy hablar de 6 dimensiones, y vemos que no, y tenemos que hablar de una atención centrada a la persona que hace posible
que estas 6 dimensiones se puedan poner en práctica, y esto tiene que ver con el qué se hace, pero cómo se entrega la atención. Y ahí vemos en el corazón de este marco de referencia, que se plantea el cómo, que tiene que ver con la bondad, con la compasión, con el respeto a la persona, desde un punto de vista holístico, el respeto y la dignidad, y dentro de un marco de coproducción. De coproducción tiene que ver con que todos los stakeholders estén participando y coproduciendo el sistema de salud en pos de esta mejora continua y el camino hacia la excelencia. Pero bueno, también, como ha dicho en su momento Deming, el padre de la calidad, que no alcanza con confiar, ¿no? En Dios creemos, confiamos, pero luego necesitamos ver datos, ¿no? para tener información suficiente para poder tomar decisiones también efectivas. Entonces, en ese sentido, por eso hablamos de la importancia de también pensar en términos de qué es lo que nos dice la evidencia para plantear este modelo de atención centrada a la persona como un modelo que hoy nos habilita a mejorar las organizaciones de salud y los servicios de atención en salud. Entonces, la evidencia cada vez es más fuerte acerca del impacto que trae esto para el sistema de salud, para la experiencia que reciben los pacientes, los familiares, el personal de salud en sí mismo, las organizaciones, y no alcanza solo con pensar en términos de la evidencia que trae el marco de referencia científico, sino también cómo tenemos que considerar la experiencia de las personas que son receptoras de los servicios de salud y de las personas que también prestan el servicio para complementar lo que nos trae la evidencia. También podemos pensar esta imagen, ¿no? Si vemos la imagen A, la comparamos con la imagen B, probablemente podamos todos llegar a la conclusión que es mejor ver borroso antes que no ver nada, ¿no? Entonces la foto A no es perfecta, ¿no? Pero vemos que hay algunas personas que están circulando en un lugar, que parece que están abrigados, puede hacer frío. Bueno, esta foto nos da más información seguramente que la foto B. Entonces, esto, como dice, ¿no? Puede ser particularmente aplicable a intervenciones basadas en el modelo de atención centrada en la persona, también con mínimo riesgo para quienes reciben la atención. Yo puedo agregar acá que, digamos, si esto fuera una intervención terapéutica como un medicamento o una cirugía, tal vez tendríamos más dudas en poder aplicarla, ¿no? Porque siempre hay circunstancias que pueden dañar a los pacientes. En las circunstancias que rodean la atención a la persona, cual lo vamos a ver mejor al final, digamos, el riesgo es bajo para los pacientes, o que sea básicamente nulo, probablemente, y hay un beneficio potencial importante, así que tenemos tal vez umbrales de toma de decisiones que son tal vez menos exigentes a la decisión de un nuevo medicamento o una nueva intervención, un procedimiento, donde por supuesto, ante la presencia de riesgos, hay circunstancias más exigentes. Entonces, hablamos de medicina basada en la evidencia, pero también hablamos de atención centrada en la persona complementariamente, ¿sí? Podemos pensar que inclusive hasta podrían entrar en conflicto, porque ¿cómo hacer para estandarizar los servicios de atención en salud para garantizar justamente la eficiencia, la efectividad, que esté basado en lo que el marco científico lo trae a colación, pero al mismo tiempo tenemos la exigencia que para poder cubrir o brindar un servicio de calidad tenemos que adecuarnos a las necesidades, a las expectativas que traen los pacientes, que traen la familia, que traen el personal de salud. Entonces, ¿cómo hacer para, por un lado, lograr sistematizar, homogeneizar en algún punto para ganar también eficiencia, pero al mismo tiempo brindar un cuidado personalizado, atendiendo las necesidades y expectativas de los pacientes? Entonces, podemos pensar, ¿no? Estos son dos modelos
que en principio podrían parecer como que entran en conflicto, pero en realidad tenemos que verlo de otra manera, sino más bien sinérgico. ¿Cómo hacer para brindar un cuidado seguro, eficiente, efectivo, con un acceso, con acceso a las personas suficiente y adecuado, pero también cuidando y personalizando ese cuidado. Entonces, es atendiendo también lo que nos trae la experiencia, la experiencia clínica, la experiencia que tienen las personas, que tienen los pacientes al recibir un servicio en salud, y cómo esa experiencia también nos debe enriquecer y ayudarnos a complementar lo que la evidencia científica nos trae. Entonces, en lugar de plantearlo como un problema a resolver, donde cómo hacemos para cubrir esas expectativas de los pacientes, cuidando balancear los costos y también atender lo que la evidencia científica nos trae, a pensar cómo juntos todos somos partes de la solución, más que el paciente. ¿Cuál es el problema que trae el paciente? Es cómo el paciente, a partir de su experiencia y su vivencia, puede nutrir al personal de salud, a las organizaciones de salud, y demostrar juntos que podemos construir y coproducir de una manera más efectiva el sistema de salud. Entonces, vos interrumpí igual, Natalia, ¿no? Sí. Entonces pasamos, como charlamos hasta ahora, y digamos, como ya les adelantamos, la probabilidad de que hubiese una lista de intervenciones con niveles de evidencia, como existe, por ejemplo, para los cuidados preventivos o para intervenciones de otro tipo, lamentablemente todavía no existe en esta iniciativa, pero sí hay múltiples reportes que hablan a partir de series de casos o estudios, son series de tiempo, que van sugiriendo los beneficios de atención a la persona desde el punto de vista de la evidencia, pasar de una, digamos, una idea, como dije antes, ante un entorno de mínimos riesgos, de un concepto que sería bueno tener para mejorar la cultura, mejorar resultados, mejorar la atención y menores costos. Por supuesto, la certeza o precisión de estas intervenciones es más baja, pero definitivamente uno va observando que las organizaciones que tienen una voluntad activa de trabajar en atención central a las personas, estas iniciativas hacen que la cultura organizacional sea diferente y se respire un ambiente distinto, y eso también es valorado por las personas que trabajan en esas organizaciones. Es una circunstancia de claramente sentido común que ustedes seguramente ya estarán identificando como interesados en la atención central a la persona en diversas organizaciones del país o fuera de nuestro país. Esto es simplemente una mención donde, bueno, acá hay una cantidad de citas que después les podemos circular, donde habla ya de algunas asociaciones que existen entre intervenciones basadas en intervenciones experimentales y resultados de atención central a la persona, pero haciendo foco en el codiseño. Nuestra sociedad en general tiene poco involucramiento de los pacientes y sus familias en el diseño del sistema de salud. Eso tiene que ver solamente con raíces culturales que son difíciles de lograr, identificar y cambiar. Pero el codiseño empieza a ser una pauta que, de vuelta, no es porque queramos quedar bien con los pacientes, sino porque es lo que funciona para mejorar su experiencia y también la de los colaboradores. Así que son circunstancias que no son de todo, para nada sorprendentes, que están diseminadas. Y abajo hacemos la mención a los PREMS y a los PROMS. Los PREMS son los outcomes o eventos reportados en base a experiencia de los pacientes, y los otros son los reportados, son eventos funcionales reportados por pacientes. Por ejemplo, una persona que padece un problema de salud como el asma, solamente esa persona puede describir algunos eventos que tienen que ver con la clase funcional respiratoria o autonomía. Esos son los PROMS. Y los PREMS son los que tienen que ver con que el paciente nuevamente es la única fuente de datos posibles sobre el reporte de la experiencia con los cuidados. Así que estas circunstancias cada vez son más comunes y de alguna manera dan herramientas a tomar mejores decisiones con los pacientes. Entonces, Plaintree, por supuesto, como una de las organizaciones que está interesada junto a otras en la atención central de la persona, ha generado revisiones de experiencias y reportes, estos del año hace unos 4 o 5 años, antes de la pandemia, y bueno, a partir de múltiples evidencias, es impresionante la cantidad de citas que están incorporadas a esta revisión narrativa sobre atención central de la persona. Bueno, empieza a haber esta búsqueda de unir la satisfacción y experiencia con la calidad y la seguridad,
para agregar un servicio que sea sostenible, consolidado y expandible dentro de cualquier hospital. Entonces, en ese escenario pensamos que eso es oportuno. Son los estándares de Plaintree, como las otras organizaciones que hacen evaluación externa, surgen habitualmente de algún tipo de herramienta experimental que lo haya mostrado como útil. Bueno, es para tener en cuenta y siempre preguntarnos que en general hay un trabajo bastante elaborado de cualquier modelo de transformación de la cultura, como es el modelo Plaintree u otros que también existen, con el fin de que esté sustentado en aportes científicos. Entonces pasamos de un modelo, acá hubo una particular edición de mi parte, ¿no? De un modelo biologicista, que en general existe en salud porque es necesario que ocurra porque somos una ciencia en implementación, pero de un biologicista exclusivo, o sea, solamente basado en la biología, a un modelo humanizado que ojalá podamos desplegar adecuadamente, porque bueno, tenemos que aprender a seguir tratando cada vez mejor personas y no enfermedades, tratar de identificar estas necesidades y preferencias a partir del codiseño y preguntándole a los pacientes cómo llevar ante el servicio, y que este servicio personalizado humanizado sea entregado a todos los involucrados. Y por supuesto, como también parece obvio, pero tampoco hacemos habitualmente, involucrar a los cuidadores, porque se mejora el clima de satisfacción y armonía, y también por otro lado, se mejoran las aspiraciones profesionales del propósito que tenemos todos en el sistema de salud, porque bueno, el sistema de salud hay un alto carácter vocacional entre los participantes que debería ser sostenido en el tiempo, sin las amenazas que habitualmente en las cuales discurre. Y para eso es fundamental el codiseño. Bueno, ustedes si entran a PubMed, digamos, ¿no? Hablando de evidencias, o buscan referencias biográficas sobre codiseño y atención a la persona, son cada vez más frecuentes. Bien. Entonces, digamos, esto es simplemente una narración de dónde medir el impacto. Entonces, lo que propone cualquier modelo de evaluación externa en atención a la persona tiene que ver con que mejore la seguridad, mejora la calificación externa de la organización, impacta en el compromiso del personal, mejora la comunicación, idealmente también reduce readmisiones y genera estadías más cortas, mejora el manejo del dolor y mejora el vínculo entre el paciente, personal y familia. Entonces, en ese escenario, la idea es tratar de tener en cuenta que acá es donde se miden los resultados. Próximo. Y para ello, bueno, también se impacta en mejor satisfacción y retención del personal, mejor capacidad de respuesta del personal ante ciertas circunstancias, mejor manejo de la comunicación. Bueno, digamos, aunque nos parezca increíble, a la gente le interesa comer cuando está internada, por ejemplo, y bueno, son circunstancias que tener una buena experiencia alimentaria no es menor. Y por ese lado también las personas que trabajan en el sistema de salud también se mantienen en mejor situación. También teniendo en cuenta un poco, yendo al punto de Plaintree, pero digamos, en cualquier modelo de atención a la persona, que en el entorno sea, el ambiente terapéutico sea agradable, que haya reconocimiento a los líderes de salud por lo que están llevando adelante, que la transición de cuidados, recuerden que hoy el sistema de salud en particular de países desarrollados fracasa estrepitosamente en las transiciones de cuidados. Y eso hace que los pacientes vuelvan a sus casas o a un lugar de tercer nivel y retornen por falla de comunicación y circunstancias de contención que hacen que los pacientes vuelvan a internarse innecesariamente. Eso genera comunidades más conectadas y saludables. Recuerden, no tanto en nuestro país lamentablemente todavía, pero el hospital o un centro de atención está rodeado de una comunidad que tiene cierto hábito de su uso, y bueno, esos entornos más saludables mejoran también resultados, y idealmente hay mayor lealtad de pacientes. Y acá tocamos todas las razones por las cuales deberíamos trabajar en atención central en la persona, y son circunstancias que debemos tener muy en cuenta a la hora de tomar un modelo y cómo impacta. Próximo. Entonces, para ir terminando, simplemente tener presente que en ese paper del 2017, Plaintree relaciona diferentes dominios con diferentes citas biográficas que tienen que ver con los fundamentos organizacionales, las circunstancias relacionadas con lo que provee como entorno o ecosistema la estrategia, después los resultados que tienen que ver en cuanto al modelo de práctica, y finalmente cómo eso genera mayor compromiso, ¿no? Entonces, eso está más detallado. Le voy a pedir a Natalia que lo comente esto, que lo ha trabajado más veces que yo, lo va a hacer mejor. Sí, pero básicamente, en definitiva, es lo que se pretende alcanzar a través de este modelo de atención es impactar en los resultados, es construir estructuras, procesos, un esquema de liderazgo, una cultura organizacional en pos de ese paciente, de ese familiar, del personal de salud y de la comunidad también de la cual es parte, ¿no? Entonces, a partir de estrategias organizacionales, donde el liderazgo tiene un rol protagónico, donde se construyen diferentes
estructuras, hay una responsabilidad compartida, donde todos tienen algo para hacer, donde se trabaja mucho desde la información, la sensibilización, la educación, de todas las partes, para justamente estar empoderados y con la meta continua de la mejora continua. Para lograr mejor compromiso por parte de todos, tomar mejores decisiones, que sean decisiones compartidas, mejorar la experiencia, y todo esto también gracias a procesos más sólidos. Tengo que apurarnos, ¿no? Sí. Todo el tiempo, sí. No, bueno, esto es un poco más detallado en ese sentido lo que acabo de mencionar, así que creo que ya podemos pasar. Los slides están disponibles para ustedes, simplemente es un foco en algunos de los puntos, que de vuelta, ¿no? Ustedes recuerden que para demostrar la evidencia de ciertas intervenciones, acá hay un mapa conceptual sobre todos los elementos donde Plaintree u otros modelos de atención de la persona tocan, digamos, y tratan de transformar. Hay papers como ese resumen que circula de evidencia sumarizada hasta ahora, donde trata de mostrar dónde toca cada uno de ellos, los reportes publicados. Estamos trabajando con Natalia ya en tratar de identificar mejores prácticas en Latinoamérica a través de publicaciones que existan disponibles. Es una revisión sistemática, eso nos va a informar y también nos va a mostrar las brechas que tenemos con otros países, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, las preguntas que recorrimos, ¿no? ¿Cuánta evidencia es suficiente? Es una buena pregunta. La realidad es que ante riesgos mínimos, las circunstancias de la evidencia son un poco menos exigentes que para otros tipos de intervenciones en salud. La fuente de información es correcta, bueno, tener en cuenta que hay aspectos cuantitativos tradicionales, que pueden ser reinternaciones, flujo de atención, ¿no? Pero los pacientes son una fuente de información súper importante, por eso están los PREMS y los PROMS, para que los tengan presente como otra fuente de resultados. Es crítica, lo crítico la coproducción y el codiseño, ¿no? Circunstancias que tienen que ver con pensar juntos en cómo diseñarlo y pensar juntos en cómo llevarlo adelante e implementarlo, o sea, las diferencias entre codiseño y coproducción. La evidencia de origen local regional, ¿no? Seguir hablando de cosas de otros países fuera de la región sigue siendo siempre una limitación. Como les mencionamos, estamos trabajando en relevar la evidencia nacional, estamos haciendo un proyecto a nivel de diferentes efectores de Latinoamérica para que esto sea incluso una publicación que podamos compartir. Los impactos lucen obvios, todo tiene sentido común en lo que tiene que ver con la atención de la persona, y como en todas las intervenciones, siempre igual hay que pensar si habrá efectos no deseados. Recuerden, por ejemplo, lamentablemente la gente no estuvo acompañada durante COVID, aún en etapas ya trágicas de su vida, por ahí muriendo. Tener los familiares con ellos tal vez tenía un efecto indeseado, que era contagiarlos, ¿no? Entonces, cosas que también parecen obvias, pero bueno, las intervenciones siempre tienen su costo. Tener en cuenta la factibilidad, a veces de estructura física, de personal o de comunicación que no son factibles, y la costo-efectividad. Si bien las intervenciones de atención a la persona son más económicamente viables que otras, bueno, tener en cuenta que son circunstancias que hay que tener en cuenta cuando uno quiere involucrar una nueva intervención, y seguramente habrá más respuestas en el futuro. Ojalá podamos seguir comentando más hallazgos, particularmente de esta iniciativa. Y bueno, les agradecemos su tiempo, esperamos haber sido medianamente lógicos en términos de lo que querían cumplir los organizadores con esta presentación. Estamos disponibles para los que nos quieran preguntar. Si ustedes quieren algún detalle particular de intervenciones puntuales, atención de la persona y su nivel de evidencia, nos pueden escribir y trataríamos de contestárselo con lo mejor que conocemos. Así que nuevamente gracias, espero que haya funcionado este tema de dupla, tratando de contestarle sus preguntas, y nuevamente estamos agradecidos por la invitación. Bueno, que esté muy bien y que siga muy bien la jornada.